Hola, hola, una vez más estamos por aquí, esta vez para enseñarle todos los pasos para mover los tándem para adelante y para atrás, cuáles son los pasos para moverlo y así poder balancear el peso de las cargas cuando cargamos. El primer paso es activar la válvula de los frenos de emergencia, porque si no activas esta válvula, la válvula de los pines no entra. O sea, el primer paso es activar esta válvula para que active los frenos en el trailer. Una vez activado, entonces vamos allá atrás a activar la válvula de los pines. Una vez que estamos aquí atrás, es bien sencillo, la verdad. Solo activamos esta válvula de aquí y cuando la activamos, vean lo que pasa. Los pines se meten hacia adentro. Es bien, pero bien simple. Hay dos pines, uno aquí y el otro aquí, y dos más por el otro lado. Ya cuando los pines están metidos, tenemos que regresar al camión, a mover el camión para adelante o para atrás, dependiendo hacia dónde querramos balancear el peso. Un dato es, si movemos el trailer hacia adelante, es decir, que las gomas van a ir hacia detrás, le estaremos dando peso a este eje de atrás, o sea, aumentando el peso en el eje de atrás y disminuyendo el peso en el eje de adelante. Si hacemos lo contrario, si le damos al trailer para atrás y las gomas vienen hacia adelante, le estaremos aumentando el peso a estos ejes de aquí atrás y disminuyendo el peso en el eje de adelante. También recuerden que en el eje de adelante hay que tener en cuenta que también tenemos el petróleo, que es algo que cuando estamos muy cargados sí es de tener en cuenta. Aunque el petróleo se balancea entre el eje del camión y el eje de adelante de la dirección. Una vez explicado todo esto, nos vamos de vuelta a la cabina. Y cuando le damos al camión hacia adelante, vean lo que pasa. Dependiendo de lo que querramos hacer, si dar peso o quitar peso en el eje, lo ponemos más adelante o más atrás. Estamos bien cargados, si necesitamos ir una pesa de un truck stop para estar seguro del peso que hay en cada eje, porque una vez que está muy cargado el camión, es casi imposible saber qué peso va en cada eje, a excepción de algunos camiones que tienen pesa de aire que por ahí se guían. Bueno, ya he hecho esto. Cuando ya sabemos en la posición que queremos dejarlo, no es necesario volver a activar la válvula. Con solo activar la válvula del freno de emergencia, los pines se meten automáticamente. Volvemos a activar la válvula para que los ejes se queden fijos. Y él cae en uno de los agujeros. Siempre que echemos petróleo, tenemos que tener en cuenta que cada galón de petróleo pesa aproximadamente 7 libras, las cuales se distribuyen entre este eje del camión y el eje de la dirección. También podemos mover la quinta rueda. En este caso, este camión no tiene ese sistema porque es un poco antiguo el camión, pero otros camiones tienen un botón en la cabina que mete unos pines que libera la quinta rueda y se puede mover hacia adelante y hacia atrás. Ok, esto es parte del otro video. En el otro video que les filmé acerca de mover los ejes, aquel camión el que lo filmé no tenía el sistema de la quinta rueda, y aquí les estoy grabando el sistema de la quinta rueda para que lo vean. Una vez que tocamos el botón dentro de la cabina que mete estos dos pines, este y el de adelante, eso se libera y se puede mover la quinta rueda para adelante y para atrás. Es un tramo cortico, pero hace la diferencia cuando uno está demasiado cargado. Bien, me faltó este detallito. Ya se los expliqué.
pero la cámara estaba grabando en aquel momento los tándem. Supongamos que los pines están adentro, o sea que el tándem está libre, podemos mover para adelante y para atrás hasta donde queramos. Cuando ya está donde queremos, no tenemos que volver atrás a volver a activar la válvula para que los pines salgan, no hay que hacerlo. Con solo activar la válvula de freno de emergencia, los pines, esta válvula va a dar aire de atrás y los pines van a salir. ¿Qué hay que hacer? Ponerlo, dejar que dé un poquito de aire y volver a ponerla. Ya los pines van a estar presionando y aunque no hayan caído exactamente en el hueco, pues ya saben, mueven un poquito adelante o hacia atrás y él va a caer en uno de los huecos. Depende de donde queramos, si en el hueco adelante o el hueco atrás. Eso tenemos que calcularlo. Y bueno amigos, eso es todo.